muchas gracias. Es para mí un honor estar aquí en este recinto, el Senado de la República, con ustedes. Es para mí un ejemplo de que es posible el diálogo. Y aquí se ve el diálogo entre las denominaciones religiosas, diálogo entre la religión y la política, diálogo entre la fe y la razón, el diálogo entre la academia y la cuestión práctica. Y bueno, pues es un gusto estar aquí. Me siento honrado de hablar ante un público tan honorable como el que está aquí y seguramente el que nos ve a través de las redes sociales y de la transmisión. El tema que quiero reflexionar con ustedes, pues tiene que ver con esto que lleva el título de nuestro encuentro, libertad religiosa y libertad de expresión. Y para eso me permitiré referirme brevemente al concepto internacional de libertad religiosa que todos conocen muy bien, confrontarlo con el concepto internacional de libertad de expresión y a partir de ahí entrar en diálogo y de posibles, presentar algunos casos de posibles desafíos de las confesiones religiosas. ¿Dónde encontramos el concepto internacional de libertad religiosa? Un concepto que sea común, bueno, pues lo encontramos en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Ahí se encuentra esta libertad de pensamiento, de conciencia y de religión que toda persona tiene derecho y que, como sabemos, incluye la libertad de cambiar de religión, la libertad de manifestar esa religión o su creencia de manera individual, colectiva, tanto en público como en privado, y como lo dice la declaración, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Luego también encontramos en el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, también ese concepto de libertad religiosa, de libertad de conciencia y de religión, y que bueno, no lo voy a leer pero completo, pero sí resalto lo que dice, que este derecho implica la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias. Ahí está muy ligada la libertad religiosa con la libertad de expresión, como dice, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Y algo muy interesante, dice, nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o de sus creencias o de cambiar, ¿verdad? Y hay limitaciones a la libertad religiosa, pero como lo dice el parágrafo 3, estas deben estar prescritas por la ley y que sean necesarias. Toda limitación a la libertad religiosa debe ser necesaria para proteger, como dice ahí, la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o aquí algo muy interesante, los derechos o las libertades de los demás. Esto es muy importante y tenerlo muy claro para que en el uso de nuestra libertad religiosa también respetemos y los derechos de los demás, ¿verdad? Y bueno, por eso si decimos la libertad religiosa, pues es una de las tres libertades fundamentales del ser humano, como la libertad de pensamiento ideológica que se refiere que tiene por objeto el conjunto de ideas, conceptos y juicios sobre las distintas realidades del mundo, la libertad de conciencia que tiene por objeto el juicio de moralidad y la actuación en consonancia con ese juicio, y la libertad religiosa que tiene por objeto la fe como acto y la fe como contenido de dicho acto. Y eso implica todas sus manifestaciones, tanto individuales como colectivas, tanto en público como en privado. Bien, y sobre la libertad de expresión, pues me permito aquí referirme al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que también dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. Ahí está también lo que contempla la libertad de expresión, el no ser molestado, no ser discriminado, no ser reprimido, no ser burlado, ¿verdad? Y también implica el derecho de investigar
recibir información, opiniones y de difundir esas opiniones, esta información por cualquier medio de expresión. El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos también nos refiere a la libertad de pensamiento y de expresión, y que nos dice también que puede haber limitaciones, pero las que sean necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, lo que habíamos comentado, la protección de la seguridad nacional, del orden público, la salud, la moral pública, y también esta prohibición de que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, ¿sí? Y que también esta limitante de que puede haber una censura cuando hay una censura por ley, cuando se regule que en ciertos espectáculos públicos el acceso a estos espectáculos dice la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio en lo establecido en el inciso 2. Y bueno, pues también está en este artículo una limitación de que está prohibida por ley, o debe de estar prohibida por ley, la propaganda en favor de la guerra y la apología del odio nacional. Entonces también no, en uso de mi libertad de expresión, puedo propagar odio, como dice aquí, nacional, racional o religioso, o que constituyan incitaciones a la violencia o contra cualquier grupo de personas por los motivos que dice aquí: raza, color, religión, idioma, origen nacional. Bien, paso al tercer punto. Entonces, teniendo como marco la libertad religiosa, la libertad de expresión, ¿en qué caso se puede dar un choque o una fricción o un diálogo? Y aspiramos a que sea un diálogo. Voy a mencionar 3 casos. Uno de ellos es cuando se penaliza una conducta, es decir, cuando se establece un tipo penal que sanciona una conducta, pero en esa sanción viene también, o podría venir, una vulneración de los derechos humanos. Uno de ellos es el caso del delito de obstrucción al aborto, que algunos países han empezado a regular o lo tienen o como proyectos. Aquí que se sanciona a personas que impidan a otros acceder a la interrupción legal del embarazo o al aborto, como le llaman. Pero aquí entra también una vulneración o una posible vulneración a la libertad de expresión. Se sancionará a las personas que están orando afuera de estos centros. No se les permitirá darles oportunidad a las personas que acuden ahí de otras opciones. Son líneas muy delgadas. Aquí, pues, si apelamos y si vemos cómo está regulado estos conceptos de libertad religiosa, libertad de expresión, pues veremos que las limitaciones son solamente los derechos y las libertades de los demás, la moral, el orden público. Entonces ahí tendremos que analizar qué tanto una manifestación de oración afuera de estos centros abortorios, estos centros donde se aplica esta interrupción legal del embarazo, constituye una violación a los derechos de los demás, si se les están violentando o no, o si es simplemente una oportunidad. Ahí también, pues eso depende también del caso concreto, pero sí es un riesgo cuando una conducta se penaliza, porque puede dar lugar a arbitrariedades. Y como vimos, las limitaciones tanto a la libertad religiosa como a la libertad de expresión deben ser lo menor posible. Y en un estado democrático, mientras menos limitaciones a los derechos haya, es mejor, porque permitirá a los ciudadanos el ejercicio de esos derechos fundamentales. Otro caso son también los delitos contra la discriminación, que también se han dado proyectos
qué tanto, y lo comentaban en la mañana, qué tanto se puede prohibir y sancionar una manifestación en contra de algún grupo y que eso implique discriminación o algo similar. Bueno, pues es también una línea delgada que, como les decía, puede entrar en fricción, en choque o mejor en diálogo. Aquí es algo muy importante porque esto de la libertad de expresión, repito, pues tiene también como limitantes los derechos de los demás y tiene pero eso no implica vulnerar también la libertad de expresión. Entonces aquí, desde mi punto de vista, pues creo que toda opinión es válida siempre y cuando se haga con respeto, ¿verdad? Con respeto a la dignidad de toda persona, independientemente de sus características raciales, sociales, económicas o de religión o de otro índole. Y termino con este caso también de los delitos electorales que está en la ley mexicana y que puede ser también una limitación, una fricción a esta libertad de expresión. ¿Qué dice la Ley General en materia de delitos electorales? El artículo 16, específicamente contra ministros de culto, que se impondrán de 100 hasta 500 días de multa a los ministros de culto que en desarrollo de actos propios de su ministerio o a quien en el ejercicio del culto religioso presionen el sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición. Aquí también entra una línea muy delgada también de interpretación. Entonces, si están predicando acerca de la creencia, no tiene que hacer referencia a la situación que se vive, se está vulnerando la libertad de expresión. Bueno, aquí también, repito, es un caso que puede entrar en fricción, en choque, o mejor buscar el diálogo. Creo que mientras se hagan las manifestaciones con apego a la verdad, con apego al respeto a los demás, pues estas pueden ser válidas y pueden ser valiosas. Termino con estas conclusiones: que la libertad de expresión y la libertad religiosa deben ser respetadas por el Estado, por los ciudadanos. Eso debemos evitar las sanciones penales, porque eso es una mordaza que puede usarse en contra de los ciudadanos. Y bueno, la sana convivencia en la sociedad requiere respeto mutuo entre las partes. La tolerancia implica el respeto a la opinión de los otros. Y pues reitero, me siento muy contento de estar aquí, porque esto es un espacio de diálogo, esto es un espacio de acercamiento. Decía el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, en el número 198, acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto, todo eso se resume en el verbo dialogar. Y creo que hoy estamos aquí para eso. Muchas gracias.